Hola nuevamente. En esta ocasión vamos a tratar el tema de enfermedad hemorroidal. Soy el doctor Rubén Darío Sánchez y vamos a iniciar. Durante esta presentación nos enfocaremos en lo que es la patología anorrectal, pero haremos énfasis en lo que es la enfermedad hemorroidal. Tenemos que considerar que hay varias enfermedades a este nivel, como podemos ver en la presente diapositiva, lo que son los abscesos, las fisuras anales, pólipos, fístulas, fisuras, patologías que son muy frecuentes dentro de este canal anorrectal y que es importante que aprendamos a hacer los diferentes diagnósticos diferenciales. De tal manera que en esta primera presentación abordaremos básicamente la enfermedad hemorroidal. Entonces, como comentaba, hablaremos de la enfermedad hemorroidal y desarrollaremos los siguientes aspectos. Haremos una introducción, hablaremos de la anatomía y la fisiología, aspectos epidemiológicos, etiología, factores predisponentes, clasificación, la presentación clínica, el diagnóstico y la evaluación, el tratamiento médico, así como el quirúrgico. Y tocaremos algunos aspectos relevantes, como es la trombosis hemorroidal, que se presenta principalmente en las hemorroides externas, y las hemorroides estranguladas, que es propiamente de las hemorroides internas. Para iniciar, hablaremos del significado de la palabra hemorroide. La palabra hemorroide deriva de dos vocábulos. El primero es haima, que significa sangre, y ros, fluir. Terminológicamente hablando, tal vez hemorroide significa el fluir de sangre, pero realmente un hemorroide no es eso. Normalmente las hemorroides son estructuras anatómicas normales y aquellos que tienen síntomas o haya una alteración anatómica o fisiológica, entonces ya hablaremos de enfermedad hemorroidal. Pero el término hemorroide es un término normal. En muchas ocasiones decimos que todos tenemos hemorroides, pero no todos tenemos enfermedad. Y de esta patología ya se tienen reportes históricos en los papiros egipcios desde hace 1500 años antes de Cristo. Y como podemos ver en la presente diapositiva, vemos lo que es la mucosa anorrectal, en la cual podemos visualizar lo que son estos cojinetes hemorroidales, los cuales se ven incrementados de lo que es de forma y de coloración. Se ve una coloración violácea, la cual muy característico de lo que es la enfermedad hemorroidal. Y vemos otras en mucho menor tamaño. Hablando de aspectos anatómicos, tenemos que considerar que las hemorroides forman parte de lo que es la última porción del tubo digestivo, lo que es el canal recto-anal. En la presente diapositiva podemos visualizar lo que son el drenaje como tal de las hemorroides, en el cual podemos ver que lo que es el tercio superior del canal recto-anal está drenado por lo que es la vena rectal superior. Esta vena rectal superior a su vez drena a lo que es la vena mesentérica inferior, que a su vez va hacia el sistema de la porta. Y lo que es la vena hemorroidal media y lo que es la vena hemorroidal inferior, estas propiamente vienen de la ilíaca externa. La hemorroidal media viene a través de lo que es drena a través de lo que es la vena hipogástrica, y lo que es la vena rectal inferior. Como tal, esta también drena hacia lo que es la vena hipogástrica, que al final de cuentas va al sistema de la ilíaca y al sistema cava. Cuando hablamos del canal anal, hablando de un conducto anal quirúrgico, estos son los últimos 4 centímetros de lo que es el ano propiamente hacia su salida. Normalmente esta zona está inervada por lo que es el nervio pudendo interno y pudendo externo, lo que tiene una alta sensibilidad en la región. Y hablando de la patología hemorroidal, pues bueno, la gran sensibilidad que se va a traducir en dolor. Tenemos que considerar que, bueno, las hemorroides, como les comentaba, son cojinetes de tejido submucoso que contienen tanto vénulas, arteriolas y fibras de músculo que están localizadas en este conducto anal. Respecto a su función de las hemorroides, se menciona que estas ayudan a lo que es la continencia fecal,
y el cierre del conducto anal, pues aportan aproximadamente un 10 a 15% de lo que es la presión anal en reposo. En esta diapositiva se ejemplifica lo que venía mencionándoles. La vena hemorroidal superior drena hacia lo que es la vena mesentérica inferior, lo que es la vena hemorroidal media inferior, drena a lo que es la vena hipogástrica y se va al sistema de la cava. Esto tiene una relevancia clínica porque finalmente tenemos un doble sistema de drenaje venoso que puede aportar en algún momento patología cuando hay procesos que obstruyan, ya sea a nivel de lo que es la vena mesentérica inferior o a nivel de lo que es el sistema cava. Continuando con la anatomía y la fisiología de lo que es las hemorroides, tenemos que considerar que las hemorroides internas son aquellas que se encuentran cercanas a la línea dentada, pero estas están recubiertas por lo que es mucosa anorrectal, y las hemorroides externas son aquellas que se encuentran distales a lo que es la línea dentada y están recubiertas por anodermo, es decir, una piel más parecida, perdón, un epitelio más parecido a lo que es la piel normal. Y la disposición más común de lo que son las hemorroides es a través de 3 cojinetes, en el cual tenemos un cojinete anterior derecho, un cojinete lateral izquierdo y un cojinete posterior derecho. Esta es la manera más habitual en que se disponen lo que son los cojinetes hemorroidales. En lo que se refiere a la epidemiología, esta enfermedad es una enfermedad difícil de medir. Hay referencias que nos hablan que el porcentaje de presentación va de un 3 a un 80% de toda la población. Sin embargo, no hay estadísticas fiables que nos puedan traducir cuánto es lo normal. En nuestro país, al menos, se piensa que aproximadamente el 5% de la población se ha visto afectada o se ve afectada por esta enfermedad. Respecto a la etiología de la enfermedad, esta no se tiene muy clara. Sin embargo, aquí vamos a hablar de 4 teorías que consideran la presentación de la misma. Una de ellas es la insuficiencia venosa periférica, que considera una dilatación anormal del complejo hemorroidal. Aquí lo único que podemos considerar o tomar en cuenta es que aquellas personas que padecen insuficiencia venosa de extremidades inferiores, es muy posible que también padezcan esta enfermedad. Otro aspecto de lo que es la etiología es la distensión anormal de las anastomosis arteriovenosas como causa de este prolapso hemorroidal. Un tercer factor es la debilidad del tejido conectivo de sostén, es decir, todas las personas tenemos un tejido conectivo que permite que tengamos una buena tensión de lo que son nuestros tejidos. En los pacientes con enfermedad hemorroidal es posible que este tejido de sostén se encuentre debilitado, favoreciendo lo que es el prolapso de las mismas. Y la última teoría, que es la teoría de Thompson, esta habla de lo que es el prolapso hemorroidal como alteraciones en lo que es el tejido de sostén, principalmente en algo conocido como el músculo de Treitz, que veremos a continuación. Y aquí podemos ver a lo que se refiere lo que es el músculo de Treitz. El músculo de Treitz no son más que fibras musculares lisas que se desprenden un poco más arriba de forma perpendicular y atraviesan lo que es el esfínter anal interno, este que tenemos aquí, y llegan hasta la submucosa. Y a través de estas fibras van a constituir un ligamento suspensorio mucoso de lo que son los complejos hemorroidales, que son estos. Entonces este ligamento de Treitz favorece que estos cojinetes hemorroidales se encuentren en su posición. La debilidad de este músculo de Treitz va a favorecer lo que es el prolapso de lo que son los cojinetes hemorroidales. Y obviamente va a haber factores predisponentes a esta enfermedad. Dentro de ellos se habla de los hábitos intestinales irregulares, es decir, aquellos pacientes que no tienen un horario para ir al baño o no van de manera regular, es decir, pueden tardarse 2 o 3 días más y nos referimos propiamente al estreñimiento, o que cuando vayan a evacuar realicen demasiado esfuerzo.
Otro de ellos es la posición erecta, porque finalmente se favorece lo que es la hipertensión venosa. También se habla de lo que son las ausencia de valvas o válvulas de los plexos hemorroidales y lo que ya veníamos comentando, lo que es el incremento en la presión intraabdominal. Esto puede ser dado por esfuerzos por la actividad física propia que desarrolle el paciente o, como ya lo venimos comentando, debido a que haga esfuerzos incrementados durante la evacuación. Y uno muy importante es el embarazo. El embarazo, pues como tal, se habla de una situación en la cual la presión intraabdominal aumenta y por consecuencia se presentan estas hemorroides. En pacientes embarazadas, después de que han atendido el parto, muchas veces estas cojinetes hemorroidales vuelven a disminuir. Entonces, reiterando, las hemorroides se van a clasificar en externas e internas. Las hemorroides externas, como ya comentamos, estas van a estar distales a lo que es la línea dentada, están cubiertas por anodermo y un epitelio de tipo escamoso. Y las hemorroides internas, estas se localizan proximales a lo que es la línea dentada, o sea, de este lado, y están cubiertas por un epitelio mucoso o de transición o columnar. Otra manera de clasificar a las hemorroides es una vez que dan sintomatología, vamos a hablar de cierto grado y en este caso nos referimos a las hemorroides internas, las cuales se van a clasificar en grado 1, 3 y 4 y de acuerdo al grado de prolapso o a qué tanto prolapsen las mismas nos va a dar una sintomatología. Las grado 1 se menciona que son hemorroides que sobresalen en la luz del conducto anal pero no se exteriorizan y el único síntoma que pueden generar es rectorragia. Las grado 2 se llegan a exteriorizar solo durante la evacuación, pero estas se reducen de manera espontánea. Su sintomatología como tal ya va a ser el prolapso, la rectorragia y el disconfort moderado por parte del paciente. Las grado 3 se van a exteriorizar de forma espontánea o durante la defecación y requieren la reducción manual. En muchas ocasiones el paciente lo reduce propiamente con sus dedos y eso es a veces lo que refieren al momento en que van a la consulta. Los síntomas que producen estas hemorroides es el prolapso, la rectorragia, obviamente ya un disconfort mayor, la secreción continua y en muchas ocasiones el prurito. En las grado 4, estas ya como tal se encuentran prolapsadas de forma permanente y en muchas ocasiones no se pueden reducir manualmente, de tal manera que al paciente pues la sintomatología va a ser que refiere ese nódulo o ese cuerpo extraño en el recto, va a tener el paciente rectorragia, el disconfort, la secreción, el dolor y en muchas ocasiones estas hemorroides se pueden trombosar, lo que va a dar motivo a un cuadro agudo y tal vez muy doloroso. Entonces, como hemos venido mencionando, hay dos tipos de hemorroides, básicamente las hemorroides internas y las hemorroides externas. Cada una de ellas, de forma separada, pueden tener síntomas diferentes. Las hemorroides internas, sobre todo, se van a manifestar clínicamente en fases iniciales como con la presencia de sangrado. Y normalmente estas no causan dolor porque no tienen como tal una inervación somática. En algunos casos, las hemorroides pueden presentar anemia, aunque es un muy bajo porcentaje de estas. Y cuando hablemos de anemia en un paciente que tenga hemorroides, estamos obligados a descartar algún otro tipo de patología. Pero principalmente la rectorragia va a ser la manifestación de las hemorroides, pero obviamente, como lo comentamos, cuando estas llegan a un grado 3, a un grado 4, sobre todo en el 4 que se vayan a prolapsar, aparte de la rectorragia, el paciente puede tener lo que es una trombosis de esta. Y obviamente, ¿cómo ser el diagnóstico? Pues a través de lo que es el interrogatorio, la evaluación de nuestro paciente y debemos de llevar a cabo lo que es la exploración anorrectal. Hay varias maneras de poderlo hacer. Una de ellas, la más cómoda y conveniente, es lo que es la posición de Sims, que podemos ver en esta imagen, en el cual el paciente se coloca en una posición en decúbito lateral izquierdo para poder visualizar lo que es la región perianal, la cual tenemos que
que tener muy en cuenta porque tenemos que visualizar las características alrededor de la piel, tenemos que evaluar el tono de la región anal, tenemos que pedirle al paciente que puje para ver si hay el prolapso o la salida de alguna secreción. Tenemos que ser muy detallados en lo que visualizamos en esta región. Otra posición que se puede utilizar es la posición de navaja sevillana o de Kraske para poder visualizar lo que es la región anal. Tal vez pueda ser un poco más incómodo para el paciente y lo que a veces tengamos que hacer es colocar al paciente de pie y pedirle que se recueste sobre la mesa de exploración. Como hemos venido comentando, a la exploración rectal tenemos que visualizar toda lesión que podamos nosotros ver para hacer un adecuado diagnóstico diferencial. Como podemos ver en esta imagen que presentamos al inicio, tenemos que evaluar lo que son los cojinetes hemorroidales, ver si no hay una fisura, un absceso, realizar un tacto rectal, el cual tiene que ser muy cuidadoso, lubricando previamente la mano del explorador con un guante, obviamente, para poder introducirla. Habrá patologías en las cuales esto no pueda ser posible, como es el paciente que tiene una fisura anal, que ya hablaremos posteriormente, que a veces es muy difícil poder hacer este tipo de exploraciones. Y recordar que en los pacientes que tienen anemia o que son mayores de 50 años, está muy indicado lo que es una colonoscopia para identificar que no sea otra la causa del sangrado. Y también cuando durante un tacto rectal podamos encontrar hallazgos sugestivos de malignidad, como es tocar a lo mejor algún nódulo, alguna induración, pues también estará indicado el realizar lo que es una colonoscopia. En muchas ocasiones tenemos que tener cuidado con este tipo de lesiones, conocidos como plicoma anal. Un plicoma anal no es más que una secuela de un paciente que haya cursado con una trombosis hemorroidal externa, en el cual queda como secuela un colgajo cutáneo que podemos confundir con lo que es una hemorroide externa, la cual pues sí en algún momento fue una hemorroide externa que se trombosó, pero en estos momentos no es más que un colgajo cutáneo. Y bueno, ¿cuál es el tratamiento que vamos a dar a los pacientes que tienen enfermedad hemorroidal? La terapia va a estar enfocada principalmente a modificar la causa, es decir, los hábitos intestinales irregulares y aquellas situaciones que impliquen el incrementar la presión intraabdominal, que en este caso el paciente con hemorroides puede irse acompañado de estreñimiento, por lo cual, pues bueno, esté realizando el esfuerzo para la defecación. De tal manera que tenemos que mejorar esos hábitos intestinales, los hábitos dietéticos, lo que el paciente come, la cantidad de líquidos, la cantidad de fibra, para que pueda mejorar y tener una evacuación más fácil. Y este tipo de tratamientos están enfocados sobre todo en el grado 1 y 2 de las hemorroides internas. Cuando son hemorroides 3 y 4, tal vez tengamos que pensar en lo que es un tratamiento quirúrgico. Y también comentar que en muchas ocasiones podemos utilizar algunos flebotónicos, como puede ser la diosmina, esperidina, el cual pues favorecen un poco el tono venomotor de lo que es estos plexos hemorroidales, y en algunas revisiones se ha visto que sí hay una mejoría respecto a la sintomatología, pero obviamente que tenemos que evaluar muy bien a nuestro paciente en relación al manejo. Dentro de los procedimientos de consultorio que se pueden hacer para el manejo de la enfermedad hemorroidal está la ligadura con bandas, que incluso se puede llevar a cabo en lo que son hemorroides grado 3 sin componente hemorroidal externo, es decir, que sean exclusivamente hemorroides internas, no que tengan ese componente mixto. Y bueno, como podemos ver en la imagen, aquí se está viendo cómo se liga lo que es el paquete hemorroidal prolapsado o crecido, para que ésta pueda isquemizarse y bueno, desaparecer. Otros procedimientos es la fotocoagulación, la escleroterapia o la crioterapia, pero la que predomina es la ligadura con bandas. Y obviamente, pues para realizar estos procedimientos va a depender de la experiencia, disponibilidad de equipo y las comorbilidades que tenga el paciente. Pues obviamente, si el paciente tiene alguna
comorbilidad que lo exponga mucho a riesgos quirúrgicos altos, pues tal vez podamos optar por esta opción como la más adecuada. Y el tratamiento quirúrgico como tal casi siempre se reserva para un 5 o 10% de los pacientes que presentan la enfermedad, al cual consiste en lo que es la hemorroidectomía, la hemorroidopexia con engrapadora o una desvascularización trasanal guiada por ultrasonido. En esta imagen podemos ver lo que es la colocación del paciente en una posición de navaja sevillana en la cual se hace una apertura de lo que es las nalgas para poder exponer lo que es adecuadamente el ano, y a través de un anoscopio se introduce, se traccionan lo que son los paquetes hemorroidales, los cuales son extraídos y posteriormente se hace una sutura de ese tejido mucoso que se ha abierto para extraer estos paquetes hemorroidales. Hay situaciones en las cuales pues amerita lo que es un tratamiento urgente. Aquellos sobre todo es cuando hay una trombosis hemorroidal. La trombosis hemorroidal, como podemos ver en la imagen, es cuando en una hemorroide externa se forma un coágulo que finalmente pues va a generar una obstrucción de este flujo venoso, generando un gran dolor por encontrarse ya como tal en la piel del anodermo, que sí tiene una inervación somática y que bueno, se va a presentar como una masa dolorosa. Aquí este tipo de pacientes, pues bueno, siempre hay un evento desencadenante como puede ser un gran esfuerzo, y el tratamiento de estas trombosis hemorroidales va a estar dado en lo que es la trombectomía, sobre todo en las primeras 72 horas. Si ya han pasado más de 72 horas, ya el paciente puede ser que ya haya disminuido el dolor, de tal manera que ya no se indica como tal lo que es la trombectomía, como si lo es en las primeras 72 horas. Entonces, después de las 72 horas, lo que se recomienda es la administración de analgésicos orales, los baños de asiento, la administración de fibra y tal vez anestésicos tópicos. Y bueno, también tenemos lo que son las hemorroides estranguladas. Estas hemorroides estranguladas se presentan en lo que son las hemorroides internas, en las cuales ya se ha prolapsado estos paquetes submucosos, y entonces hay un espasmo del esfínter anal interno, lo cual hace que éstas se encarceren, como he dicho, ya no regresen al conducto anal y por consecuencia se isquemizan, generando en algún momento gran dolor, y el tratamiento de estas obviamente va a ser lo que es un procedimiento quirúrgico para hacer la resección de estas hemorroides. Y bueno, eso sería todo hasta el momento de la patología hemorroidal. Continuaremos en los siguientes videos hablando más de la patología a este nivel.